Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video. Vamos a ir viendo lo que es programación web. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver qué es lo que se va a ver en este video y en futuros videos. Lo que vamos a ver es preparar el entorno de desarrollo. Ya lo hicimos en el anterior video. Hemos instalado el software necesario, como el entorno integrado de desarrollo, que es Visual Studio Code. Hemos instalado lo que es el XAMPP para poder instalar el servidor local, que en este caso sería el servidor web Apache. Junto con eso se instala lo que es la base de datos, que es MariaDB, PHP y otro software. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es HTML, CSS y posteriormente JavaScript, teniendo en cuenta que todo esto contiene mucho material. Vamos a ver cómo es la estructura de una página web, las etiquetas que se tienen en las páginas web y sus atributos. Vamos a crear además todo lo que son formularios, creación de formularios. Vamos a enviar datos por el método POST y GET. Vamos a enviar archivos desde un formulario. Y posteriormente vamos a ver qué son fundamentos de PHP en los siguientes videos, que es PHP. Vamos a tratar de los tipos de datos, las variables, las constantes, las variables superglobales, operadores aritméticos, lo que son estructura de datos como los arreglos, que en PHP los tenemos como numéricos y asociativos. Vamos a ver estas estructuras de datos unidimensionales y multidimensionales. Vamos a ver algunas funciones básicas para este tipo de estructura de datos. Vamos a ver operadores lógicos, las estructuras de control que son tan importantes en la programación, ¿no? Las estructuras de control condicionales como el if else, el use case. Las estructuras de control repetitiva también que juegan un papel tremendamente importante como el for each, el while y el do while. Y vamos a ver lo que son funciones, procedimientos, el paso de parámetros, envío de argumentos, funciones para cadenas, ¿no? Con strings. Vamos a utilizar funciones aritméticas. Vamos a hablar de lo que es el include y el require en lo que es PHP. Y en cuanto a la base de datos, vamos a trabajar con MySQL, en este caso MariaDB prácticamente, porque eso es lo que instala Exam. Además, vamos a ver esta otra herramienta que es el PHP que también lo instala el Exam, aunque ya está un poquito desfasada, pero bueno, sirve para poder administrar, ¿no? La base de datos MariaDB. Vamos a ver qué es el lenguaje SQL, vamos a crear una base de datos, sus tablas, vamos a hacer inserción de registros en la base de datos, modificación, vamos a hacer eliminación y consultas a una y varias tablas. Además, vamos a crear un CRUD, ¿no es cierto? Con PHP, CRUD es el acrónimo de Create, Read, Update y Delete, ¿no? Crear, leer, actualizar y eliminar. Eso se hace en conjunto en una misma ventana, en una misma pestaña de navegador, con lo que vamos a programar. Aquí vamos a ver también un poquito de lo que es la instalación y manejo de Bootstrap 5 como librería. Vamos a diseñar la vista de la estructura del CRUD. Vamos a hacer la creación de tablas y los campos de MySQL para el gestor de base de datos, la conexión a base de datos de MySQL o MariaDB con PHP, ya que se llevan muy bien, sí, se trabajan muy bien, tienen una compatibilidad increíble. Vamos a hacer el listado de los registros, la inserción de registros desde el formulario, vamos a subir archivos a nuestro servidor, vamos a eliminar registros, vamos a editar y actualizar los mismos. Y como proyecto final vamos a crear una base de datos, vamos a integrarlo esto con admin LTE a nuestro proyecto. Vamos a hacer sesiones, reportes en PDF y vamos a subir y publicar nuestro proyecto en un hosting gratuito en la web. El anterior video habíamos hecho las instalaciones recomendadas. Hemos instalado Visual Studio Code. Haciendo clic en este enlace, ustedes van a poder ingresar directamente al sitio, ¿no? Desde donde van a poder descargar, ¿sí? La versión correspondiente a su sistema operativo, Macintosh, Windows. Eso lo hicimos en el anterior video. Entonces, simplemente haciendo clic en cada uno de estos van a poder ingresar al sitio web para poder hacer la descarga correspondiente, ¿no? Acá está lo que sería XAMPP, la versión actual, que sería para PHP, la 8.2.12, ¿sí? Ya hicimos también esto en el anterior video, sí, los que no tienen Google Chrome también sería bueno que lo instalen. Es bueno que en esta parte ustedes instalen varios navegadores web, como por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, etcétera. Aunque Safari es propio de lo que sería Macintosh, ¿no? Composer también, ¿no? Que nos va a ayudar a poder gestionar paquetes, sí, lo podemos descargar desde acá. Lo hicimos también en la anterior clase o el anterior video. Y también Git, ¿no? Para poder integrar con lo que sería GitHub. ¿Ok?
Entonces, esto se ha realizado ya en el anterior video. ¿Qué es Visual Studio Code? Simplemente un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, Macintosh y web. También tenemos Microsoft Visual Studio simplemente, ¿no? Este es de paga, en cambio Visual Studio Code no es de paga. Entonces, podemos hacer en esta parte el soporte para la depuración, nos marca los errores, podemos personalizarlo con extensiones, tiene un control integrado de Git, se hace un resaltado de sintaxis, ¿no es cierto? La finalización inteligente de código, ¿no? El autocomplete, el IntelliSense, los fragmentos y refactorización de código. Para eso nos sirve esto. Exam, por otra parte, es un paquete de software libre que consiste principalmente en el sistema de gestión de base de datos, MariaDB o MySQL, el servidor web Apache, que es el que vamos a utilizar, y los intérpretes para lenguaje de script PHP y Perl. Entre otras, instala además Mercury, instala FileZilla, instala otro servidor web que es Tomcat, y bueno, eso es lo que con eso trabaja, ¿no? Esta herramienta. Y Composer, que es un sistema de gestión de paquetes para programar en PHP, el cual provee los formatos estándar necesarios para manejar dependencias y librerías de PHP. Entonces, eso es lo que vamos, para eso vamos a utilizar, ¿no? Este gestor de paquetes. Y Git simplemente es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvald, pensado en la eficiencia, la confiabilidad y compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones. Esto nos va a ayudar, ¿no? A controlar las versiones que vamos sacando de nuestro software. Bien, por otra parte, habíamos visto, ¿no? Que una vez instalado Visual Studio Code, podemos instalar las versiones. El material TEM para poder encontrar un tema y que según las características de cada programador, puede escoger uno claro, uno oscuro, bueno, va a depender de eso. También el material y content, que nos sirve para eso, ¿no? Simplemente haciendo un clic acá y haciendo install, ¿sí? Aceptamos eso, se va a abrir Visual Studio Code, como hicimos en el anterior video, y bueno, ahí se instala en ese editor. Bien, eso se hace con cada uno de estas extensiones. Hay que hacer clic y nada más. Bien, veamos un poquito de lo que es la arquitectura cliente-servidor. ¿Sí? Lo que hacemos prácticamente cada día que navegamos por Internet, ¿sí? Es simplemente la solicitud de algún servicio a un servidor, en este caso a un servidor web. Entonces acá tenemos, ¿no? El browser o navegador que puede ser Mozilla Firefox, Google Chrome, etcétera. En lo que nosotros hacemos una petición vía HTTP. Este es el protocolo, ¿sí? De transferencia de hipertexto que nos ayuda a navegar, ¿no es cierto?, por el Internet. Entonces, esta es una solicitud al servidor. Este es el servidor físico. Y el servidor físico tiene un servidor lógico, que en este caso sería el servidor web Apache. ¿Qué es lo que está haciendo el servidor web? Está escuchando simplemente las peticiones de los clientes a través de este protocolo por ciertos puertos. Entonces, lo que hace el servidor web simplemente es buscar dentro de sus directorios o carpetas un archivo, ¿no? Que tenga un nombre que puede ser index.html, index.php, etcétera, según lo que se requiera. Y si es necesario procesar, tiene código PHP, lo que hace es trabajar sobre el script PHP y retorna este código, sí, simplemente un formato HTML, que es el que luego el servidor nos pasa a nuestro navegador. Entonces, esta es la forma en la que se trabaja en una arquitectura cliente-servidor. Ahí tenemos uno más. Tenemos acá el navegador, ¿sí? Estamos trabajando sobre un protocolo de transferencia de hipertexto, ¿sí? Y el navegador, en este caso, envía la solicitud. Entonces, el servidor web, que sería un software, es un servidor lógico, está escuchando en los puertos 80, ¿no? En el puerto 80, como habíamos hablado, trabaja con el protocolo HTTP. Y el puerto 443 trabaja con el protocolo HTTPS, el seguro, ¿no? El protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Entonces, cada uno sí trabaja con un protocolo. Puerto 80
Esto se puede configurar, a veces tenemos dos, tres servidores web trabajando sobre el mismo puerto, se lo puede configurar. Entonces, también tenemos otras herramientas, ¿no? Como firewalls que nos ayudan simplemente a controlar el ingreso hacia nuestros servidores. Entonces, en el firewall nosotros le decimos, ¿no? ¿Qué puertos van a estar abiertos? Si nosotros tenemos un servidor web, obviamente tienen que estar los puertos abiertos, como el 80 y el 443, a no ser que se cambie esto, ¿no? Por el tema de que existen también otros servidores web como tal. Bien, lo que hace el servidor web es si el código tiene un código PHP en el lado del servidor y hay que procesarlo, este se procesará y si hay que consultar una base de datos, ese código consultará la base de datos y lo retornará a lo que es el script PHP y el script PHP nos retornará todo a nuestro cliente en formato HTML. Lo mismo ahí tenemos, ¿no? Nuestros clientes, ya está hablando de Internet, lo que hacen es conectarse a un servidor web que obviamente va a tener las medidas de seguridad como firewalls, routers y demás para que no todos puedan ingresar y que solamente por algunos puertos se pueda acceder al servicio. Lo que hace el servidor web, ¿sí? Es trabajar con los scripts PHP y estos, si necesitan tener o hacer consultas, etcétera, a la base de datos, lo harán y retornará la información a los clientes. Entonces, del lado del cliente, tenemos varios lenguajes que se pueden utilizar. Es decir, en el navegador del usuario se trabaja con lo que es principalmente HTML, ¿sí? CSS y JavaScript. Esos son los lenguajes más utilizados. En el caso de HTML es un lenguaje de marcado, ¿sí? En el caso de CSS nos va a dar los estilos y JavaScript es un lenguaje de programación que se ejecuta en el lado del cliente, es decir, en el navegador, ¿no? Es muy diferente a lo que es Java, el lenguaje de programación Java. Java es un lenguaje de programación multipropósito, en cambio JavaScript es netamente para poder programar del lado del cliente, en el frontend, es decir, en el navegador. También había otros lenguajes como Visual Basic Script, ¿no? Y los applets de Java, en el caso de los applets de Java, ya están desfasados, bueno, ya son obsoletos, ya no se utilizan. Por otra parte, en el lado del servidor, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar PHP como lenguaje del lado del servidor. Existen otros como JSP, que es para Java, Perl también que se instala con Xampp, lo podemos utilizar. ASP o ASPX, que es de Microsoft. Se puede utilizar también acá lo que es Python. Sí, esos son los lenguajes del lado del servidor. Esos se ejecutan en el lado del servidor, lo que se denomina backend, ¿no? Y en el lado del cliente se ejecutan todos estos lenguajes, que sería el front-end como tal, lo que se va a visualizar en el navegador. El software necesario, como les decía, Xampp o las versiones que se tienen, ¿no? Hay XAMPP, WAMP, LAMP, etcétera. Sí, lo que es simplemente un paquete que nos ayuda a instalar rápidamente Apache, PHP y MySQL. Estas tres herramientas son las que necesitamos. El gestor de base de datos, ¿sí? El lenguaje de programación y el servidor web. Pero también instala otros paquetes más, como les decía, Mercury, Tomcat, etcétera, Perl como tal. Y bueno, este tipo de herramientas yo les aconsejo que solamente las usen para poder realizar prácticas, para poder aprender cómo se hace la programación web. Nunca instalen XAMPP, por ejemplo, en un equipo ya en producción. Esto puede acarrear varios problemas de seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, cuando se instala XAMPP, el gestor de base de datos MariaDB no instala una contraseña para el superadministrador, que en este caso es root. Entonces no es muy conveniente que se haga esto. Bien. ¿Qué es Apache? Simplemente Apache es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix y se ejecutan aproximadamente entre 46 a 60% a nivel mundial en los servidores, ¿no? Le permite a los propietarios de sitios web servir contenido en la web y es uno de los servidores más antiguos y confiables con la primera versión lanzada en el 95. Cuando alguien quiere visitar un sitio web, ingresa un nombre de dominio. Ya, por ejemplo, podemos colocar cisco.com, ese es un nombre de dominio en la barra de direcciones. Y luego el servidor, sí, envía los archivos solicitados actuando como un repartidor virtual. Es decir, nosotros mandamos ese dominio desde nuestro navegador. Este busca el servidor que tiene ese nombre de dominio. Obviamente hay una transformación ahí con el servidor de nombres de dominio que se llama DNS. Este le envía, sí, y esto se transforma en una IP. Esa IP es buscada en los servidores
Y bueno, una vez que el servidor acepta esa petición, manda una respuesta y eso es lo que nosotros vemos en nuestro navegador. Es el servidor web Apache. ¿Existen otros servidores web? Sí, Tomcat es otro de ellos. También tenemos al Internet Information Service de Microsoft y también hay otros más como Glassfish y demás. Un servidor web simplemente es un programa de tipo informático que se encarga de procesar una aplicación del lado del servidor, tras lo cual se genera una respuesta del lado del cliente. Entonces, eso es lo que hace este servidor web. No dice el mayor desafío del servidor es servir a muchos usuarios diferentes de la web al mismo tiempo, cada uno de los cuales solicita diferentes páginas. Los servidores web procesan archivos escritos en diferentes lenguajes de programación, como ser PHP, Python, Java y otros. Esos son los lenguajes del lado del servidor. Vamos a avanzar un poquito en las diapositivas. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a aprender a programar en PHP, pero obviamente antes tenemos que aprender a programar lo que es HTML, que es prácticamente simplemente aprender las etiquetas que se utilizan para el armado de la estructura. Luego, con CSS vamos a hacer ya la parte de la maquetación, ¿sí? Y con PHP vamos a programar del lado del servidor para poder conectarse con una base, con en este caso MariaDB. Y el editor que vamos a utilizar es Visual Studio Code. Entonces, ¿qué es PHP? Simplemente es un preprocesador de hipertexto, donde se ejecuta en un servidor web remoto, que procesa páginas web antes de que sean cargadas en el navegador. El temario, vamos a empezar por HTML5. ¿Qué es HTML5? Sí, vamos a ver todo esto. El HTML5 como estándar hoy en día, sí, que va a unar a varias tecnologías. Vamos a ver los componentes del documento HTML5, la estructura, las etiquetas básicas, la estructura de la cabecera, del cuerpo. Vamos a ver los nuevos y viejos elementos. Vamos a ver CSS y HTML. Vamos a trabajar con tipos de estilos y estructura, componentes principales de las hojas de estilo en cascada, tipos de selectores, etcétera. Las nuevas reglas, transformaciones y transiciones. Un poquito de JavaScript, ¿no? Que es JavaScript y su importancia en la web. La sintaxis, selectores, eventos, APIs y librerías externas. Asimismo, vamos a ver las nuevas etiquetas que tiene HTML5 para trabajar con audio y video. Sí, vamos a trabajar con esta parte. Vamos a ver también formularios porque es con este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo de controls que vamos a poder interactuar, enviar información, recibir, etcétera, hacia nuestra base de datos. Vamos a ver un poco de la API de Canvas para poder, el lienzo prácticamente, para poder dibujar y demás. Y algo que está muy de moda, ¿no? La geolocalización. Los métodos para detectar geolocalización. Hoy día sabemos, ¿no? Que todo lo mandamos y mandamos ubicaciones y sabemos exactamente en qué punto nos encontramos. Bien, ¿qué es HTML? Simplemente es un acrónimo de Hypertext Markup Language, ¿no? Es un lenguaje de marcado, nada más de hipertexto. Hipertexto quiere decir texto enriquecido. ¿Y qué es eso? Texto más enlaces, más imágenes, más videos, etcétera. Es un lenguaje estándar para crear páginas web. Con HTML puedes crear un sitio web. Describe la estructura, esto es importante, es como si lo asemejamos a una construcción de un edificio, sería la parte de la obra bruta, es decir, los pilares, los ladrillos y demás. Le indica al navegador qué y cómo mostrarlo, consiste en etiquetas, ¿sí? Las etiquetas van a indicar, ¿no? Si algo es un párrafo, si es un título, si es un vínculo, si es una imagen, etc. Entonces, HTML5 simplemente aúna a tres tecnologías, o sea, reúne a tres tecnologías. HTML, que es el lenguaje de etiquetas, ¿ya? Más XHTML, que en un momento ha sido, ¿no? El estándar que se utilizaba, aunque tenía varios problemas. Y bueno, eso se ha transformado ahora a lo que es HTML5. Las hojas de estilo en cascada, que está en la versión 3, nos va a dar la apariencia a esa estructura, ¿sí? La obra bruta, nosotros luego le damos la obra fina, ¿no? El pintado, etcétera, ya de un edificio, ¿no? Toda la parte que lo decora prácticamente. Y JavaScript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores crear aplicaciones en sus páginas web. Se ejecuta del lado del cliente, es decir, en el navegador, da dinamismo a la página web, es la interactividad y animación que le damos. Ha sido desfasado por herramientas, por ejemplo, como Flash hace muchos años, les hablo de unos 15 a 20 años. No se utilizaba mucho JavaScript más que para hacer algunas animaciones que, bueno, no tenían sentido. Apareció Flash, dominó el mercado un buen tiempo, se podría decir casi unos 7, 8 años,
Y luego, en ese tiempo, JavaScript evolucionó tanto que ahora es lo que utilizamos para dar interactividad a nuestras páginas web del lado del cliente. Entonces, estamos hablando de HTML5, que es la quinta versión del lenguaje básico de la World Wide Web, ¿sí? Entonces, se recomienda contar con las últimas versiones en navegadores web para que se pueda ver correctamente lo que es HTML5, CSS3. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace generalmente el sistema operativo, no siempre va actualizando el navegador. Entonces, ahí está HTML5, simplemente es la conjunción de HTML más JavaScript más CSS. ¿Ya? HTML, no se olviden la estructura, CSS, la apariencia y JavaScript, la interactividad y animación. ¿Cómo funciona HTML? Simplemente como un árbol o grafo, ¿no es cierto? Tenemos acá por encima HTML, ¿sí? Tenemos otros nodos, ¿no? Aquí está la cabecera, que generalmente contiene los enlaces, los metas y el título. Y el cuerpo, que contiene párrafos, divisiones, imágenes y otras herramientas más, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la estructura. ¿Cuándo sabemos que un documento es HTML5? A través de esto, ¿sí? Si nosotros vemos esto como una primera sentencia en un código, quiere decir que estamos trabajando con HTML5. Por otra parte, acá tenemos lo que se denomina la etiqueta HTML de apertura y HTML de cierre. Fíjense que la de cierre siempre lleva, ¿no?, la barra invertida. Acá tenemos, por otra parte, lo que sería el encabezado, ¿ya? Y en el encabezado están los enlaces por ejemplo, hojas de estilo en cascada, a lo que serían archivos de JavaScript, ¿no? Los metas también y el título. El título es lo que se va a ver en la pestaña, ¿no?, de nuestro navegador. Y por otra parte, la parte más importante que también es el body, ¿no? Un body de apertura, uno de cierre. Y dentro de ese body van a estar todas nuestras etiquetas para hacer párrafos, títulos, divisiones, imágenes, enlaces, etcétera. Sigamos. Bueno, me salí de la diapositiva. Vamos a volver a ingresar. Estamos acá. Muy bien, continuamos. Entonces, esta es la estructura básica de HTML. No, esto es HTML puro, no es HTML5, no es XHTML, es HTML. La etiqueta HTML tiene su correspondiente de cierre. Acá tenemos la cabecera, donde hay otras etiquetas, como les decía, como los metas, los títulos y los enlaces. Esto no se visualiza en el navegador. ¿Qué es lo que se visualiza en el navegador? Lo que está dentro de body. Entonces, HTML5, simplemente esta es su estructura, se coloca siempre esta sentencia al principio. Y también se puede colocar este atributo, ¿no?, como tal, que nos indica que el lenguaje que estamos utilizando es el lenguaje español. Esto nos va a ayudar a poder trabajar con lo que es todos los caracteres especiales que tenemos en nuestro idioma, ñes, acentuaciones, etc. Y por otra parte también tenemos la cabecera, ¿no? La cabecera, donde van a estar, lo más importante, el título, lo que va a tener la pestañita, ¿no?, de nuestro navegador, lo que se va a mostrar ahí, los metas y los enlaces. Este meta es muy importante. Este meta charset UTF-8 nos indica que estamos configurando nuestra página para que pueda entender todos esos caracteres especiales que tenemos en nuestro idioma, es decir, acentuaciones, ñes y demás, cosa que no existe, digamos, en otros lenguajes como el inglés. Entonces, esta es una característica que nos ayuda a poder visualizarlo y el cuerpo del documento. Ahí tenemos otra vez la estructura de HTML, ¿no? Esto ya está desglosadito, ahí está la sentencia que nos indica que es HTML5, el head que almacena todo esto, ¿sí? Y si vemos acá, es como realmente se muestra la página web. Es decir, son bloques, HTML crea un bloque, el bloque contenedor. Dentro de eso tenemos head, que es otro bloque contenedor, ¿sí? Dentro de eso tenemos el body, que es otro bloque contenedor. El H1 también va a crear un bloque, es un contenedor que va a ocupar todo eso. El párrafo también. Bueno, así se estructuran las páginas. Todo está en bloque, como vamos a ver a continuación. Bien, la nueva sintaxis, ¿no? Doctype o DTD, Document Type Declaration, es el tipo de declaración del documento. En HTML4, que ha sido una de las versiones que se manejaba hace unos 20 años atrás, ¿sí? El transicional se tenía que colocar todo esto, ¿no? Doctype, HTML public, W3, bueno, todo esto había que colocar
como primera sentencia. En el HTML1 estricto que apareció después del HTML4, se tenía que colocar todo esto, ¿no? Que difiere obviamente de esta parte. Esto ya se ha simplificado, ¿no? Más o menos en el año 2014 al 17. Y para HTML5 simplemente se coloca como primeras sentencias. ¿Esto qué hace? Indica, ¿no? Al navegador que estamos utilizando HTML5. El objetivo de un navegador, ahí tenemos, ¿no? Los diferentes navegadores. Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox. ¿Cuál es el objetivo de un navegador web? Como Chrome, Edge, Firefox, Safari, es leer documentos HTML y mostrarlos correctamente. El navegador no muestra las etiquetas HTML, ¿sí? No muestra las etiquetas, pero las utiliza para determinar cómo se van a mostrar, ¿no? Cómo se va a mostrar ese documento en un navegador. Ah, hay un poquito de historia de HTML. Entonces, se ha creado en 1989 por Tim Berners-Lee, que inventa la WB y inventa lo que es HTML y también el primer navegador, ¿no? Esto con el fin de qué? De poder simplemente compartir información. Y a través de lo que es HTML, él ha creado esta parte, ¿no? De hacer clic en un enlace que nos lleve a otra página y así sucesivamente. Entonces, bueno, él ha sido el creador prácticamente de esto. Y bueno, algunos cambios que han ocurrido en el 91, fíjense, dice inventa HTML. El 93, este señor redacta HTML más o plus. El 95, sí, se crea el HTML2. El 97 se crea, ¿no? El HTML 3.2 bajo recomendación de la W13. Esta es la eh, institución que regula, ¿no? El manejo de lo que es la web prácticamente. El 99, el HTML 4.1. El 2000 aparece el XHTML, ¿sí? El 2008 aparece ya, ¿no? El primer borrador público de HTML5. El 2012 aparece el primer estándar de HTML5. Y el 2014, bajo la recomendación de la W3C, sí, aparece ya prácticamente el HTML5 como tal. El 2016 aparece el HTML5.1. El 2017 la recomendación del HTML5 en su segunda edición. Y el 2017 la recomendación de HTML5. Estamos en esta. Vamos a ver lo que son la introducción a HTML con etiquetas básicas, ¿no? De HTML, HTML5 y CSS. Entonces, HTML simplemente significa lenguaje de marcado de hipertexto. Es el lenguaje con el cual se estructura una página web. Lo más esencial de este lenguaje es el uso de etiquetas, tags también llamadas, ¿no? Para abrir una etiqueta, simplemente se tiene que utilizar el signo menor y el signo mayor, y dentro de eso viene la etiqueta. Esto es para la etiqueta de apertura, que diferencia de la etiqueta de cierre que tiene esta barrita. Pero no todas las etiquetas tienen etiqueta de apertura y cierre, solamente algunas tienen etiqueta de apertura y nada más, como vamos a ver posteriormente. Bien, ahí está. ¿Qué es una etiqueta? Se coloca la etiqueta, dice soy una etiqueta, se coloca el contenido y bueno, después se coloca la etiqueta de cierre. Etiquetas básicas de HTML tenemos para, por ejemplo, los títulos, ¿sí? H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Cada uno de ellos tiene un énfasis y un tamaño, ¿sí? Generalmente las H1 tienen mayor énfasis y tienen un mayor tamaño y están obviamente en negritas. Entonces, si queremos colocar un encabezado con estas características, colocamos la etiqueta H1 de apertura y de cierre. Esta tiene de apertura y cierre. Lo mismo para H2, H3, H4, H5 y H6. Acá cabe destacar que hoy en día los navegadores, las telarañas de búsqueda como Google y demás, sí utilizan o buscan, indexan esta etiqueta de las páginas web que se tengan. ¿Por qué? Porque se supone que es algo importante, ¿no? Si nosotros vamos a colocar un encabezado, quiere decir que estamos colocando un título y ese título hace referencia a algo importante. Entonces, eso es lo que ahora se indexa ya en las telarañas de búsqueda, ¿no? Y eso hace que en el ranking, cuando uno hace una búsqueda, aparezca, ¿no? En cierto lugar, es decir, nuestra empresa. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de muebles, y quiero que salga, ¿no? En los primeros lugares, por ejemplo, muebles de cocina, por decirles, ¿no? Entonces, que salga en los primeros lugares, tendré que hacer énfasis, ¿no? En los H1 y también en los metas, que posteriormente vamos a ver. Para crear un párrafo, simplemente se coloca la etiqueta de inicio de párrafo y la de cierre.
Si alguna vez queremos hacer un salto de línea, entonces nos vamos, ¿no? Y utilizamos la etiqueta BR. Esta etiqueta BR, como se puede imaginar, no tiene una etiqueta de cierre, ¿no? Es una de las etiquetas que actúa simplemente para hacer un salto de línea, ¿no? Va a romper una línea. No tiene etiqueta de cierre como tal, y el separador HR que nos va a dibujar o insertar una línea de separación, ¿no? Más o menos como esta, ¿no? Y lo que va a hacer, tampoco tiene una etiqueta de cierre correspondiente. Entonces, estamos viendo aquí las etiquetas más básicas, ¿no? Más básicas. Por ejemplo, cuando yo quiero colocar en negrita un texto, voy a utilizar la etiqueta B, ¿no? Y la B de cierre. Ambas son obligatorias. Si yo quiero utilizar itálicas, es decir, cursivas, la colocaré dentro de las etiquetas I y I de cierre. Si yo quiero hacer un subrayado, utilizaré la etiqueta U de apertura y cierre. Y si yo quiero hacer un tachado, voy a utilizar la etiqueta S y S de cierre. Aunque estas etiquetas sí, se siguen utilizando, pero ya muy pocos la utilizan porque a pesar de que esto le da un énfasis al texto, pero no le da un significado. Ya vamos a ver qué es darle significado y qué etiquetas dan significado, ¿no? Para que se puedan indexar bien en los motores de búsqueda. Bien, vamos a ver también lo que son las listas. Bien. Muchas veces necesitamos tener este tipo de texto, ¿no? Que tiene viñetas y demás, y nos ayuda a mostrarnos una lista, ¿no? Una lista, en este caso se llama lista desordenada, un order list, y está dado por la etiqueta UL de apertura y UL de cierre. Y para poder ver cada elemento de la lista se coloca LI de apertura y LI de cierre. Entonces, teniendo esto, vamos a obtener este resultado en el navegador. Y las listas ordenadas u order list, ¿sí? Trabajan de esta forma. Una etiqueta de apertura OL y una etiqueta de apertura OL. También tenemos las listas. La diferencia que estas se van a numerar. Podemos cambiar estos atributos, por ejemplo, que se vea un cuadrado o un círculo, se lo puede realizar. También acá podemos cambiar para que se vea en lo que es números romanos, A, B, C, que se puede hacer eso con los atributos y más que todo hoy en día con estilos. Entonces también tenemos otras etiquetas como IMG, que solamente tienen una etiqueta de apertura y esta nos sirve para poder colocar imágenes, ¿no es cierto? Entonces, esta etiqueta tiene estos atributos, es decir, la mayoría de las etiquetas tiene atributos, ¿ok? Uno de los atributos importantes de IMG es el SRC. Este atributo le indica dónde se encuentra alojada la imagen que queremos mostrar. Por ejemplo, IMG, SRC, y ahí dentro colocan la ruta, ¿no? Que tiene que ser la ruta relativa, es decir, dónde, en qué carpeta, en qué lugar está la imagen que yo quiero mostrar. El alt, por otra parte, nos ayuda a darle una descripción a la imagen, es decir, si no ha encontrado la imagen, el alt no saldrá en texto y indicará una descripción de una imagen que no se está pudiendo visualizar por alguna razón. Podemos darle bordes, aunque ya no se utilizan, y también le podemos dar un ancho y un alto. ¿Ya? Esta parte de acá, para estos atributos, hoy generalmente se utiliza hojas de estilo en cascada. Ahí tenemos un ejemplo. Dice IMG SRC y acá nos indica que la imagen computación.jpg, ¿sí? Está dentro de la carpetita imagen en nuestra estructura de nuestro sitio web. Entonces, desde ahí va a mostrar la imagen como tal. ¿Qué formatos de imagen soporta en este caso un navegador? Casi todos, pero hay que tener en cuenta también, ¿no? Que cuanto más grande la imagen, más va a tardar en cargar, ¿no? En el navegador. Entonces, el JPG es una de los formatos, ¿no? Que regula entre la resolución de la imagen, ¿no? Y el peso de la imagen, es decir, el tamaño que va a tener. Entonces, utiliza algoritmos de compresión que nos ayudan a ver eso, ¿no? A equilibrar entre lo que es la resolución y el peso, el tamaño del archivo. Es más que todo utilizamos extensiones en este caso, permítame, extensiones de tipo JPG. Permítame. Vamos a poner eso. Ok, entonces tenemos las siguientes extensiones, ¿no? La extensión JPG, también la extensión JPEG, hay algunos que tienen esta forma,
¿sí? Otra extensión serían los GIFs, ¿no? Son archivos más pequeños, pero que en los cuales se puede colocar animación. PNG y actualmente también los SVG, ¿no? Puede soportar otros tipos de formatos como el BMP. Claro que sí, pero no es recomendable porque estos ocupan un tamaño mucho más grande, ¿no? Hay otros formatos como TIFF y demás que no son buenos, digamos, para poder utilizarlos en la web. ¿Por qué? Porque son bastante pesados, tienen un tamaño muy grande y va a tardar mucho en cargarse. Ok, ¿qué más tenemos acá? Este alt o descripción. Si no se ha podido encontrar esta imagen, esta descripción nos va a suplir esta parte, ¿no? Diciendo qué debería haber ahí. Acá, como les decía, el border, el width y el height se lo puede utilizar también con lo que son hojas de estilo en cascada, pero también de esta forma, ¿no? Estamos dando un border 1, le estamos diciendo que el ancho sea de 200 píxeles. Aquí manejamos píxeles y píxeles simplemente ¿qué es? Un punto por pulgada, ¿no es cierto? Ustedes vean la resolución de su monitor y vean de cuántas resoluciones, ¿no? Y esa resolución está hablando de píxeles. Entonces acá estamos diciendo que esta imagen va a utilizar 200 píxeles de ancho y 150. Acá una recomendación, si van a utilizar esto, simplemente utilicen uno u otro, ¿no? Para no deformar la imagen, no alargarla, no achatarla y demás. Bien, esta es la forma. Y fíjense, no tiene etiqueta de cierre. Esto que ven acá es opcional. Se puede colocar en la misma etiqueta ahora, aunque ahora en HTML5 ya no es necesario. Esto era necesario en XHTML. También tenemos las etiquetas como la etiqueta A, que me ayuda a hacer enlaces, ¿no? Cuando nosotros tenemos un enlace, simplemente es un texto que al hacerle clic nos envía a una página dentro de nuestro sitio web o dentro de otro sitio web externo. Entonces se utiliza para vincular de una página a otra. Sus atributos, sí, tiene atributos también. Los más importantes, href y target. Target sí se puede utilizar con el valor self y blank. Si utilizamos self, el enlace se va a abrir en el mismo marco, en la misma pestaña, ¿no? Donde estamos viendo un enlace. Y el blank va a abrir una nueva pestaña o una nueva ventana. Entonces acá tenemos, fíjense, colocamos A y el atributo href. Href es el lugar donde nosotros queremos acceder, es decir, el enlace, el vínculo, ¿no? En este caso estamos haciendo un vínculo a una página que se llama servicios.html. Tengan en cuenta que una página web, ¿sí? Por ejemplo, va a tener siempre un nombre, index, por decirles, y va a tener una extensión, HTML, o simplemente index.html. Van a poder encontrar eso, ¿no? Y cuando ya trabajemos con PHP, vamos a poder obtener, digamos, index.php. Y también dentro de esto, esta sería la página principal. Vamos a tener otras, ¿no? Por ejemplo, contacto.html. Entonces, esa es la forma de nombrar a nuestras páginas. Lo que está haciendo acá es saltar, ¿no? A esta página, servicios, vincular a esta página, servicios HTML. Y el target le estamos poniendo self. Si no colocan esto, ¿sí? Eh, por defecto, sí va a abrirse en la misma pestaña. Entonces, este es el texto que vamos a ver nosotros para poder hacer el enlace. Y al hacer clic ahí, va a poder saltar a esta página. También podemos saltar, ¿no? A otros sitios web. Por ejemplo, se coloca href y fíjense, esto está yendo a el dominio solucioneswgt.com. Y le estamos diciendo que esto se abra en una nueva pestaña. ¿Dónde? Cuando al hacer clic en esta. Fíjense que esta sí tiene, ¿no? Etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. La etiqueta div, ¿no? Nos sirve para poder es un marco simplemente que va a contener otras etiquetas. Por ejemplo, este div contiene un H1, un párrafo y demás. Esto ha sido bastante utilizado anteriormente para poder hacer o maquetar páginas web, pero hoy en día ya se tiene etiquetas propias para poder hacer eso, como el header, el section, el footer y demás. Si yo quiero hacer un comentario, ¿sí? Lo voy a colocar entre estos símbolos como tal. Un comentario, sí, no lo va a mostrar el navegador. Simplemente es para poder documentar, para poder decir qué se está haciendo en esa parte. Este es un comentario. HTML no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Las etiquetas HTML no distinguen entre mayúsculas. Podemos escribir, ¿no? De esta forma la etiqueta P, como esta. No va a haber ningún problema. Pero por norma, dice el estándar HTML, no requiere etiquetas en minúsculas, pero el W3C dice recomienda las minúsculas en HTML.
y exige minúsculas para tipos de documentos más estrictos como. Entonces, por norma, la W13 nos dice que lo escribamos en minúsculas. Aquí tenemos algunas etiquetas y su descripción, ¿no? El ABBR, que define una abreviación o un acrónimo. El address, que define la información, contacto del autor del documento. Podemos utilizar Blockcode para hacer citas, ¿no? Que hagan referencia a alguna fuente. Podemos colocar títulos a tablas, podemos hacer, en este caso, listas de definición. Podemos enfatizar un texto, y a esto, ¿a qué se refiere? Al igual que la etiqueta B que hemos visto hace un momento, podemos utilizar EM, pero esta tiene ya significado, la otra no tiene. Entonces, los motores de búsqueda buscan estas etiquetas porque saben que tiene un significado como tal. Y así tenemos ahí, por ejemplo, las etiquetas Figure, HGroup, iframe, link, meta, pre, script, spam, que vamos a ir viendo poco. Algunas etiquetas en desuso, ¿no? Ahí tenemos algunas, small, site, address y otras más. Están en desuso, se las puede seguir utilizando, pero bueno, como les decía, no tiene lo que hoy en día se requiere, ¿no? Las web semánticas, las web con significado. En cuanto a los atributos HTML, ¿sí? Los atributos HTML simplemente proporcionan información adicional, ¿no? href, por ejemplo, ¿no? Es un es un atributo que se tiene para poder dar una información adicional. ¿Sí? Todos los elementos HTML, todas las etiquetas pueden tener atributos. Los atributos proporcionan información adicional sobre los elementos. Los atributos siempre se especifican en la etiqueta de inicio, ¿sí? Los atributos normalmente vienen en pares, nombre, valor, ¿no? El nombre y su valor. Por ejemplo, el atributo href nos indica, ¿no? ¿Dónde vamos a poder nosotros enlazarnos? La etiqueta A define un hipervínculo, el atributo href especifica la URL, ¿sí? De la página a la que se va a hacer el enlace. Ahí está. Este es un atributo, ¿no? El atributo style, por ejemplo, se utiliza para agregar estilos a un elemento, a una etiqueta, por ejemplo, como el color de fuente, tamaño más. Podemos hacer así, ¿no? Podemos colocar P. Esto ya es un estilo, ¿no? Esto es un estilo. Le estamos diciendo que este párrafo va a tener un estilo y estamos utilizando lo que es atributo valor. El atributo color va a tener un valor. Entonces, este texto se va a visualizar en ese color, en color. Elementos de formato HTML. Los elementos de formato se diseñaron para mostrar tipos especiales de texto, ¿no? Como les decía, para mostrar en negrita, este no tiene significado, pero el strong va a ser lo mismo, le va a poner en negrita, pero tiene ya significado. Por eso hemos colocado texto importante. Y por otra parte, sí, es un texto en cursiva, pero el mejor que podemos utilizar sería el EM. Va a ser lo mismo, pero esto sí ya tiene significado. Lo mismo sucede con mark, que es un texto marcado. El small nos da un texto más pequeño, el del es un texto eliminado, el ins es un texto insertado, sub como subíndices y sub como texto en superíndice, ¿no? Esto lo podemos utilizar para hacer, por ejemplo, fórmulas químicas H2O y esto para hacer fórmulas matemáticas, ¿no? Una base elevado a un exponente. Vamos a ir trabajando con el block code y con todas las etiquetas que hemos visto. Para esto vamos a crearnos una carpeta acá en nuestro escritorio. En principio, luego ya lo vamos a trabajar en la ruta donde tenemos que trabajar para que nuestro servidor web pueda funcionar. Vamos a crear acá una carpeta, la vamos a llamar a esta carpeta HTML5. Ahí vamos a hacer los ejercicios. Y para esto, como ya tenemos instalado Visual Studio Code, lo vamos a trabajar. No vamos a abrir todavía el exam, solamente Visual Studio Code. Entonces, una vez creada nuestra carpetita, podemos hacer clic derecho y abrirlo con Visual Studio. Esperemos un momento. Y bien, ahí está. ¿Sí? Bueno, hablando de Visual Studio Code, tiene su barra de menú. ¿Sí? Ahí podemos crear nuevos archivos, ventanas, abrirlas, guardarlas. Podemos editar, podemos hacer selecciones y demás. Y por otra parte, esta barra lateral, que es muy importante en Visual Studio Code. ¿Sí? Esta de acá es el explorador. Actualmente estamos ahí. Es donde se muestra, ¿no? Nuestra carpetita que hemos abierto, en este caso HTML5. ¿Sí? Por otra parte, sí tenemos acá nuestro botón de extensión. Si nosotros hacemos clic acá, vamos a ver, ¿no? Las extensiones que podemos instalar. Por ejemplo, nosotros hemos instalado Material Theme.
¿no? Ahí está. Si le hacemos clic, nos dice que ya está instalado, ¿no? Podemos desinstalarlo, podemos deshabilitarlo, podemos configurar el tema, ¿no? Por ejemplo, yo puedo cambiar a este, ¿ya? Pero acá algo importante también antes de entrar a todos los estilos es ir a este engranaje, a este botón, para poder crear un perfil. ¿Ya? Eso también creo que lo hicimos en el anterior video. Aquí ya tengo yo perfiles que he creado. Hay un perfil Laravel, hay un perfil Node.js, hay un perfil PHP. ¿Cómo se crea un perfil? Por ejemplo, voy a crear un perfil para Java simplemente, o para JSP. Se coloca crear perfil, le vamos a dar un nombre, JSP, y nada más. Entonces, ya tiene, ¿sí? Ya tenemos un nuevo perfil y se coloca en ese perfil. En este caso, ustedes van a crear un perfil que se va a llamar PHP y vamos a seleccionar. Y si se fijan, cambia incluso el color de tema, las configuraciones que tiene, le- los temas que ustedes han podido descargar, es decir, todas esas extensiones. También tenemos el material icon, como les decía, que el material icon simplemente nos da, ¿no? Fíjense, ya está habilitado también esto, cuando está así, está, ¿no? Y si no tuviera esto, por ejemplo, acá hay un material product que no lo tengo instalado, les va a salir de esta forma, ¿no? Les dice qué es lo que hace esto y ustedes lo pueden instalar. Obviamente tienen que tener conexión a internet. Bien, entonces todas las extensiones que tienen en la diapositiva la van a poder ver acá. ¿Ok? Vamos a cerrar esto, vamos a ir a nuestro explorador, vamos a ir acá, a HTML5. Y estos botoncitos nos dicen nuevo archivo, nueva carpeta, actualizar y contraer carpetas en el Explorer. Si yo quiero crear un nuevo archivo, simplemente hago clic acá. Y generalmente el primer archivo de una página web siempre tiene que llamarse index. Y en este caso le coloco la extensión HTML. Hago enter, ¿sí? Y si se fijan, acá tiene, ¿no? El icono correspondiente. Esto es con el material icon, es el tema que hemos instalado. Entonces, nos aparece esto. Y por otra parte, acá nos aparece ya el editor donde vamos a tener que programar todo nuestro código. Acá algo importante. Si ustedes colocan simplemente el signo de admiración, les aparece ya una extensión que viene instalada por defecto con Visual Studio Code, que es Emmet, que va a autocompletar esto. Ustedes hacen Enter ahí y van a tener, ¿no?, la estructura de un documento HTML5. ¿Cómo sabemos que es HTML5? Por esto. ¿Sí? Lo único que hay que cambiar aquí es el idioma, a español. Tiene la cabecera que empieza acá y termina acá. ¿Sí? Tiene el cuerpo que empieza acá y termina acá. ¿Sí? Y dentro de la cabecera coloca dos metas y un título. Este es el título que nosotros vamos a ver en la pestaña de nuestro navegador. Por ejemplo, mi sitio web 2024. Este MetaCharset UTF-8 ya hemos indicado para qué sirve. Nos sirve para que podamos ver, ¿no?, acentuaciones, líneas y demás que tenemos en nuestro idioma. Y este Viewport y demás, fíjense que es la etiqueta y sus atributos, nos ayuda a que nuestra página, en este caso este index.html, se pueda ver de modo responsivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueda adaptar la página a el dispositivo en el cual se está visualizando. Sabemos hoy en día que tenemos, por ejemplo, nuestros dispositivos móviles, que tienen una pantalla mucho más pequeñita que un monitor de 14, de 15, de 23 pulgadas, de 29 pulgadas y demás. Entonces, esta sentencia se trata de ajustar, ¿no?, el contenido a un dispositivo. Pero obviamente esto es lo básico. Hay que hacer todavía algunas configuraciones más para que en todo se pueda mostrar nuestra página correctamente. Y bien, este es el cuerpo. Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Y introducir las etiquetas correspondientes. Por ejemplo, habíamos visto la etiqueta H1. Pero antes de hacer esto, otra forma, por ejemplo, lo voy a borrar. Vamos a quitar todo esto. Otra forma de hacer esto es la siguiente, ¿sí? Colocamos HTML y fíjense, ¿no? Nos aparece HTML. Si hago clic acá, aparece un HTML básico, ¿sí? Vamos a borrarlo. Voy a volver a colocar HTML. Ahora vamos a utilizar este. Fíjense, ¿no? Coloca esta cabecera. Y por último vamos a colocar HTML y vamos a seleccionar 5.
Y esta también nos ofrece esa estructura. Son dos formas de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar página web 2020. Perfecto. Si nosotros ejecutamos esto, ¿cómo lo podemos hacer? Lo vamos a guardar. Para guardar simplemente guardar o presionar la tecla Control S. A partir de ahora yo voy a presionar Control S y guardo. Si yo quiero ejecutar esto, bueno, puedo hacerlo desde la carpeta que me he creado. Ahí está, fíjense, aquí se ha creado el documento HTML5 y se ha colocado el icono del navegador que más utilizamos. Ese es el tamaño y demás, ¿no? Hacemos doble clic y obviamente se va a abrir nuestro navegador. ¿Sí? No tiene nada porque no hemos escrito nada en el lugar. Pero el título, ahí está, nos dice mi página web 2020. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar a colocar acá, por ejemplo, vamos a colocar H1 simplemente sin el signo mayor menor. Hago Enter y aparecen esos signos y aparece la etiqueta con su etiqueta de cierre. Vamos a colocar acá encabezado 1, ¿sí? Y vamos a hacer Control S y nos vamos al navegador y aquí ¿qué tenemos que hacer? Hacer clic en este botoncito para actualizar y ahí está el encabezado, ¿ya? Pero para no tener que hacer todo esto, nosotros hemos instalado, ¿sí? Lo que es el Live Server. Y entonces, cuando ya tengo instalado eso y está en la presentación correspondiente, entonces ustedes hacen clic derecho y le dicen que abra el Live Server. Open with Live Server. ¿Cuándo y dónde hemos instalado esto? En la anterior clase. Acá tienen ustedes la diapositiva donde pueden instalar el mismo. Ahí está, fíjense, el Live Server. Ingresan acá y lo instalan como hemos hecho en el video correspondiente. Perfecto. Entonces, fíjense que esto abre, no lo abre de esta forma. Acá nos abre toda la ruta. Es decir, la carpeta donde está, ¿no? Estamos en HTML5, está dentro del escritorio y esto está dentro de una carpeta usuario y está dentro de user y no, mira, sí, ahí está. En cambio, esto nos abre de esta forma, nos abre como un servidor, ¿sí? En vivo. Fíjense que esto es diferente. Está abriendo un puerto y nos está mostrando. ¿Qué es lo bueno de trabajar con esto? Que si, por ejemplo, yo cambio esto a H2, cambio a H2 y fíjense también se cambia acá y es porque hemos instalado el auto rename tag, ¿no? Cuando instalan esto, tienen esa funcionalidad. Y yo le hago control S y me voy a mi navegador y ya ha cambiado, ¿no? Sin tener necesidad de hacer clic en el botón de actualizar. Entonces, eso es lo bueno del del Open Live Server, ¿no? Entonces, vamos a ir creando otras etiquetas. Vamos a cambiar esto a H1 nomás. Y vamos a ir viendo las otras etiquetas, ¿no? H2, H3, etcétera. Vamos a hacer clic acá. Vamos a ir colocando para varios. Listo. Y le vamos a cambiar para ir viendo cómo es el H1, los encabezados, el H3, el encabezado H4, el encabezado H5 y el encabezado H6. Listo. Vamos a ir colocándole aquí también esto. 2, 3, 4, 5 y 6. Lo vamos a guardar y vamos, ¿no? A nuestra página y fíjese, ya se ha actualizado automáticamente, a diferencia de esta otra, ¿no? A ver, vamos a bajar esto por favor acá. En cambio, esta no, ¿no? Esta es la que hemos abierto haciendo doble clic. Y esta es la que estamos utilizando con el Open Live Server, ¿no? Y nos fijamos, ¿no? El énfasis que tiene cada uno de los encabezados y el tamaño. Generalmente se dice que solamente puede haber un H1 dentro de una página web, ¿no? Entonces, ese es el título más importante y esto es lo que indexa un motor de búsqueda. ¿Ya? Entonces tiene mayor énfasis, menor y obviamente el tamaño. Perfecto, entonces continuamos. ¿Qué pasaría si alguien coloca H7? Vamos a colocar, y si coloco H7, fíjense, no me va a salir absolutamente nada, ¿no? Pero yo puedo copiarlo y pegar y le puedo colocar H7. Veamos qué sucede con este H7. Acá lo he guardado. Cabe indicar, sí, que no se produce ningún tipo de error como en cualquier lenguaje de programación. Simplemente no toma en cuenta las etiquetas y muestra el texto. Entonces no tiene ningún tipo de énfasis ni nada por el estilo. ¿Ok? Bien, por otra parte, tenemos los párrafos. Coloco P, Enter, y ya tengo, ¿no? Una etiqueta de apertura y de cierre para el párrafo. Entonces acá, para no escribir texto por escribir, vamos a colocar también
una herramienta que se llama Lorem, y este Lorem está dentro de Emmet, ¿ya? Y lo que va a hacer es escribir, ¿no? Un texto para un párrafo, texto alternativo, un texto de prueba, se podría decir. Y ya está, ¿no? Fíjense. Acá algo muy importante, ¿no? A ver, vamos a hacer control S y lo vamos a visualizar en nuestro navegador. Fíjense, esto, el párrafo se adapta al tamaño de la pauta, ¿sí? Si lo reducimos más, se va a ir adaptando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este párrafo actúa como un bloque, ¿ya? Por más que yo le haga acá un enter, ese enter, si yo lo guardo, salto de línea, no se va a visualizar en mi página. Ahí está, ¿no? Fíjense, no se visualiza, por más que yo quiera actualizarlo en ambos, ¿sí? No ha habido esa ruptura de línea. Entonces, sí, de esa forma es la que actúa. Si yo quisiera hacer un salto de línea, a ver, vamos a colocar acá otra vez Lore para que coloque un texto de prueba también. Ahí está. Y vamos a colocarle un salto de línea por acá. Y vamos a colocarle, por ejemplo, acá un BR, Enter. Y esto no tiene una etiqueta de cierre. Lo que va a hacer es romper recién acá la línea para que esto aparezca debajo. Hacemos control S, lo vemos, ¿sí? Y acá, ¿se fijan? Acá tendría que actualizar, ¿no? Lo voy a cerrar esto para trabajar con mi live server. Y ahí está, ¿no? Hemos hecho un salto. Si nosotros queremos colocar, además, una línea, como tal, vamos a colocar otra vez un lorem. Hacemos clic ahí. Y vamos a romper la línea acá. Vamos a colocar un HR. Enter. Control S. Nos fijamos en nuestro navegador y fíjense, le he colocado una línea. Tampoco tiene etiqueta de cierre. Y tampoco hay necesidad, como en XHTML, colocar acá, ¿no? Esa barra invertida. Se lo puede colocar o no. HTML5 hoy en día no requiere. En XHTML, el anterior a HTML5 sí se requiere. ¿Ok? Listo. Lo borramos. Control S y ya está. Entonces estamos viendo ahí algunas de las etiquetas, ¿no? Que hemos ido mostrando en las diapositivas. Por ejemplo, si yo quiero que este texto, todo este texto de acá aparezca en negritas, lo único que vamos a hacer es utilizar la etiqueta B, hago Enter, se abre la de apertura y cierre, y esta de cierre yo la voy a cortar y la voy a poner hasta acá. Esto le va a dar a este texto, ¿sí? Eh, un énfasis, ¿sí? Pero que no tiene significado. Y efectivamente ahí está, ¿sí? ¿Cómo colocamos un énfasis que sí tenga significado y que los motores de búsqueda lo puedan indexar? ¿Ya? Colocamos strong. Este ya tiene significado. Entonces, a las etiquetas B, sí, no las indexa, porque se sabe que no tienen significado, pero si busca strong, si encuentra strong, quiere decir que este texto que va a estar enfatizado además tiene un significado especial. Y también nos aparece a nosotros como negritas, ¿no? La B sin significado, el strong con significado. Y así tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la etiqueta I, que nos da itálicas. Lo vamos a colocar todo esto ahí, ¿sí? Y M, que también coloca en itálicas, pero con significado. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Hoy en día hablamos de webs semánticas. Oh, a ver. Ujú. Bueno, ya. Ahora vamos a colocar EM y lo vamos a cortar esto de acá. Control X y nos va a dar el mismo, no, va a ser lo mismo, fíjense. Esto con I que no tiene significado y esto con M que sí tiene significado. ¿Qué quiere decir significado? Que los motores de búsqueda están indexando esto, ¿no? En sus grandes servidores para que nuestra página en algún momento, cuando se haga una búsqueda, ¿sí? Se pueda ver este tipo de indexaciones, esto que se ha almacenado dentro de servidores para mostrarles en algún lugar, en alguna búsqueda. A eso se refiere.
También tenemos el subrayado, por decirles. Podemos colocar acá la etiqueta U, pues para subrayado. Y así podemos ir, ¿no? Viendo cada una de esas etiquetas cómo funciona. Podemos colocar otra que va a ser el tachado, que es S. Quieran que aparezca en tachado, tendrán que colocarlo entre la etiqueta de apertura y de cierre. Lo guardamos y visualizamos. Y efectivamente, ¿no? Subrayado, tachado. Y que no tiene significado, strong que tiene significado, eh, no, perdón, B, ¿no? La etiqueta B. La etiqueta I que nos da itálicas sin significado y M que tiene significado también itálicas. Y así podemos ir trabajando con las distintas etiquetas como tal, ¿no? Otra etiqueta que estábamos viendo en nuestra página, vamos a colocar esto nuevamente, vamos a poner un P y un lorem para que coloque texto. Se fijan, ese lorem no es el mismo texto, ¿no? Va alternándose con un texto de prueba, pero que no es el mismo, ¿no? Es algo interesante que tiene esto. Ahí está. Y aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer actualizar. Bueno, ya está. Acá, control S. Nos vamos a ir a esta parte y ya tenemos, ¿no? La página. Cuando nosotros vemos esto, ¿sí? Generalmente el encabezado, la etiqueta H1, ¿sí? 1. HTML cubre todo esto. Y la etiqueta B también. El hit no se visualiza. ¿Ya? El encabezado ocupa todo esto. Son bloques, ¿no? Se está trabajando en bloques. Luego hay un salto de línea y demás. Y luego para el encabezado B se crea otro. Y así, para cada uno se van creando bloques. ¿Dónde podemos ver esto? Si nosotros hacemos clic derecho y vamos a la opción inspeccionar, se va a abrir esto que ya es nuevo desde hace mucho tiempo en los navegadores, ¿no? Como tal. Si nosotros queremos visualizarlo como está, ahí lo tienen. Y fíjense, si yo voy al encabezado, se muestra, ¿no? Así, como bloque. El color de fondo que está en color naranja, se podría decir, es lo que está por debajo, es decir, es el body. Y lo que está en celeste es el bloque del encabezado. Entonces, todo se trabaja así, si se dan cuenta, ¿no? Todo se trabaja en bloques, ¿sí? Por una parte, eso. Si ustedes hacen clic en este botoncito, ¿sí? Dice nos sirve para desactivar y activar la barra de herramientas. Entonces acá ustedes pueden ver en modo responsivo cómo se va a ver su página web. Le pueden decir, ¿no? En cuanto a resolución, tanto en ancho como en alto. Además, le pueden decir qué tipo de dispositivo, para qué tipo de dispositivo. Por ejemplo, un Samsung Galaxy. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden trabajar de esa forma. Para desactivarlo, simplemente ahí. ¿Ya? Y esto de acá es para que ustedes puedan ver, ¿no? Que todo, prácticamente todo, está, ¿no? De esta forma. Todo está trabajado. Fíjense ahí el párrafo. Es un bloque. Todo está trabajado en bloques. ¿Ok? Acá además ustedes pueden ir y pueden modificar también desde esta parte, ¿no? Fíjense esto. Ahí está todo lo que hemos hecho. Podemos modificar desde acá, claro que sí. Podemos ver también algunos elementos, ¿no? Nos dice el HTML, ¿sí? Ahí están los elementos calculados. Y esto muy importante, ¿no? Fíjense que siempre en un bloque hay un margen. Vamos a ver esto un poquito mejor así. Hay un margen. Ahora sí. Hay un margen, ¿sí? Hay un borde y hay un padding, un relleno, ¿sí? Esto lo vamos a ver ampliamente en las hojas de estilo en cascada. Entonces, el relleno es lo que hay, ¿no? Entre el contenido y lo que sería el borde. Y el margen, sí, es lo que hay entre el borde y el margen. Entonces, así se estructuran, ¿no? Nuestras páginas, todo en bloque. Podemos ir a red, por ejemplo, y ver, ¿no? Nos dice que las cookies de respuesta bloqueadas tardan 20 milisegundos. Bueno, nos va ofreciendo tiempos y demás. Poco a poco lo vamos a ir viendo esto, cómo funciona cuando tengamos hojas de estilo en cascada y demás. Bien, por una parte, esto. Entonces, como podemos ver, todo se visualiza en forma de bloques. ¿Cómo lo cierro esto? Clic acá y ya está.
Pues hemos visto cómo se puede ver responsive también nuestra página, ¿no? Y eso es muy importante. Bien, ¿qué más? Vamos a ver algunas otras etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta LI, perdón, las listas desordenadas. La vamos a colocar acá, un párrafo. Vamos a colocar listas desordenadas. Y vamos a colocar acá, no, una lista desordenada, un order list y listo. Ya tenemos los elementos con LI. Aquí vamos a colocar. Y acá, importante, si queremos tener varias, yo quiero tener varias viñetas, se podría decir, puedo hacer esto. LI, digamos, por 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar 4 LIs. Eso nos ayuda, ¿no? A no estar tecleando a cada rato lo mismo. Vamos a poner acá, por ejemplo, café. Y vamos a colocar té. Vamos a colocar, además, otro que va a ser cocoa y otro que va a ser leche. Entonces, ¿cómo se va a visualizar esto? Hacemos control S y se fijan en forma de viñetas. Ahí está. Listas desordenadas. Hagamos listas ordenadas. Fíjense, yo lo voy a copiar todo esto. Voy a pegar. Le voy a decir listas ordenadas. Y acá en vez de UL lo voy a cambiar por OE. Y automáticamente el decir también se cambia por OE. Diferencias. Este va a estar numerado. No, listas ordenadas, desordenadas. Y vamos a ver luego para qué nos sirve cada uno de estos. Vamos a ver su cambio de atributos y otras particularidades más que se tienen. Bien, vamos a trabajar ahora sobre las imágenes. ¿Ya? Pero antes de trabajar con las imágenes, vamos a organizar mejor la estructura de nuestro sitio web. No es bueno que todos los archivos estén en una sola carpeta, es decir, aquí las imágenes y todos los archivos. Es bueno estructurarlo y lo pueden hacer desde acá, creando una nueva carpeta, ¿sí? O también lo pueden hacer desde acá, ¿sí? Ustedes seleccionan HTML, se van a esta opción. Ya vamos a colocar una carpeta para imágenes, ¿ya? Otra carpeta, hacen clic nuevamente en HTML5 para que no se cree dentro de imágenes. Vamos a colocar otra carpeta para hojas de estilo en cascada, ¿ya? Por lo pronto estas dos. Entonces todas nuestras imágenes van a venir acá, ¿sí? Vamos a colocar todas nuestras imágenes acá. Podríamos descargar una imagen, por ejemplo, HTML5. Vamos a irnos a las imágenes, ¿sí? Acá algo importante también, ¿no? Aquí en las herramientas podemos decirle qué tipo de imagen queremos, ¿no? Cualquier tamaño, grandes, medianas, color, o decir cualquier color, transparentes, entonces nos van a mostrar aquellas que tengan una extensión PNG, ¿sí? Es lo importante. Derechos de uso, tengan en cuenta que nos pueden denunciar, ¿no? Por haber hecho uso de imágenes que tengan licencia. Entonces, se puede trabajar con licencias Creative Commons que no tienen, ¿no? No se paga para nada esto. Y bien, de aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de acá. La voy a descargar, fíjense, tiene un fondo transparente y debe tener, lo voy a guardar, debe tener una extensión, ¿no? Que es PNG. Muy bien, ahí está. Y tiene esa extensión. Entonces lo voy a copiar esto dentro de mi escritorio, dentro de HTML5, dentro de imágenes, y ahí lo voy a, ¿sí? Le vamos a cambiar el nombre. Vamos a colocar HTML5 simplemente y guardar. Perfecto, ya está, ya se ha descargado. Si nos fijamos acá, en imágenes ya debe estar esa imagen HTML5. ¿Ok? Entonces vamos a colocar una imagen acá. Vamos a colocar una imagen. Simplemente se coloca IMG, Enter. En el atributo SRC colocamos la ruta donde se encuentra la imagen. Y para eso también, como les decía, hemos instalado el Path IntelliSense, ¿sí? Entonces, si yo coloco punto y barra invertida, me muestra la estructura que tiene mi página, mi sitio web. Hojas de estilo en cascada, imágenes, los archivos. Si yo entro a imágenes, me muestra qué contenido hay. HTML5. Hago clic ahí y fíjense, ya tenemos, estamos cargando HTML5 de ¿dónde? De esta carpeta imagen.
Y en el alt colocamos una descripción. Vamos a colocar HTML5. Si es que esto no se vería, se va a ver la descripción. Bueno, vamos a hacer un control S. No tiene etiqueta de cierre. Y nos vamos a nuestra página. Y si nos fijamos, se ha insertado. Es muy grande, entonces podemos cambiarle de tamaño. Coloco simplemente width. Les había dicho aquí, utilizan width o height, no ambos, para que no se alargue ni échate la imagen. Y aquí le voy a decir, vas a tener 200 píxeles de ancho. Y el alto se va a autorredimensionar. Guardo y ahí está. Entonces, esta es la. ¿Qué pasaría si no se viera la imagen? Por ejemplo, he colocado mal acá el nombre, HTML. ¿Sí? No me va a mostrar error, pero al momento de mostrar la página, sí, no se muestra. ¿Y qué se va a mostrar? La descripción, el texto que he colocado en. Esa es la forma de trabajar con las imágenes. Ahora vámonos a los enlaces. ¿Sí? Hemos visto también los enlaces y con eso vamos a acabar este pequeño video introductorio. Perfecto. Para los enlaces coloco A. ¿Sí? href es el atributo que me indica dónde voy a saltar. Para eso vamos a crear otra página. Pero a ver, vamos a ver primero qué es lo que pasa cuando no se tiene una página creada. Le vamos a colocar, por ejemplo, acá, contactos.html. Quiero saltar a esa página, que se supone tiene que estar dentro de la raíz, ¿no? Es decir, acá. Entonces vamos a colocar contactos HTML. Si no coloco target, automáticamente esto se tendría que cargar en la misma pestaña, es decir, acá mismo se debería cargar. Si le coloco target y le coloco blank, se tiene que cargar en otra pestaña. Entonces, acá coloco el texto descriptivo. Le vamos a poner ir a contactos. Y si lo guardamos y visualizamos, tenemos ya nuestro primer enlace. Ir a contactos. Le vamos a colocar acá para que se vea bien, ¿sí? Un salto de línea. Y ahora sí lo vamos a visualizar de forma diferente. Si se fijan, en esta parte inferior está nuestro enlace. Los enlaces toman diferentes colores. Cuando no han sido visitados, en color azul. Cuando ya han sido visitados, en color púrpura, ¿sí? Y los que han sido activados en color rojo. Entonces toman tres colores, ¿no? Y además están subrayados. Si hago clic acá, aparece la manito para que yo haga clic y vaya a contactos HTML. ¿Pero qué me dice? No, no se ha podido obtener contactos HTML. No, no está pudiendo encontrar. Si nosotros vemos nuevamente nuestra inspección, vamos a irnos acá a la anterior. Permítame. Si no, a ver, ahora sí. Inspeccionar. ¿Sí? Y vamos a hacer clic acá. ¿Sí? Fíjense. Si vamos a red, ¿no? Nos indica que hay un error. Y me dice que no he podido encontrar. Y me da el error 404. Not found, quiere decir. No, página no encontrada. ¿Ok? Entonces para eso nos sirve también esta consola. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear otra página, ¿no? Entonces vamos acá, HTML5, y vamos a crear ese contactos.html. Tiene que estar escrito tal cual, ¿no? Enter y listo. Voy a colocar HTML5, español. Aquí vamos a poner contactos. Y aquí vamos a colocar simplemente un H1, mis contactos. Y vamos a hacer un enlace para volver al index. Aquí vamos a colocar, fíjense, coloco punto barra y me aparece esto y le digo index. ¿Listo? Vamos a colocar acá, volver al inicio. ¿Listo? Entonces, ahora sí, lo vamos a ejecutar desde index. Aquí está, vamos a hacerlo. Y vamos a saltar a ir a contactos. Y va a contactos. ¿No es cierto?
Esto de acá me dice volver al inicio y nos vamos a fijar cómo ha cambiado el color de esto. Ha cambiado, ¿no? De azul a un color. ¿Ok? Entonces son esos colores que... Esta es la forma inicial en la que se han creado las páginas web y demás. Imagínense que yo quiero ir a la página de Cisco, por ejemplo, o alguna página de Intel, o a ver, a la página que nos provee o nos da los nombres de dominio en Bolivia, ¿no? Que es nick.bo. Entonces, vamos a primero buscar acá. Voy a colocar nick.bo. Ahí está. ¿Sí? Este es el dominio. Esto se transforma automáticamente luego con los servidores de nombre de dominio en IP y hace ese cambio, ¿no? De IP a nombre de dominio. Esta es la página que registra un dominio que va a tener extensión .bo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero colocar, por ejemplo, quiero crearme un sitio web que tenga un nombre de dominio que haga referencia a mi empresa, por ejemplo, telecomunicaciones, voy a colocar, ¿sí? Y vamos a poner .bo. Pueden seleccionar acá, por ejemplo, .co, .bo, .edu.bo. Cada uno va a tener un precio. Yo lo voy a dejar a ver en com.bo. Voy a buscar posiblemente ya haya, ¿no? No hay, ¿se dan cuenta? Dominio disponible, disponible, están disponibles todos estos. Aquí están los precios que yo pago anualmente. No, yo escogeré esta, ¿no? 280. Pues vamos a hacer que salte hasta ahí. Entonces voy a copiar esta ruta. Fíjense que hay un HTTPS. ¿Qué quiere decir esto? Este es el protocolo de transferencia de hipertexto seguro. ¿Y qué puerto está utilizando? El puerto 443. Quiere decir que hay un servidor web, ¿no? De esta institución que está esperando las solicitudes de un cliente a través de este nombre propio. Entonces voy a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Vamos a crearnos otro enlace. Vamos a hacer un salto de línea acá. Y aquí vamos a colocar la etiqueta A. Y acá vamos a colocar esa ruta. Nick.bo. Aquí vamos a ir a registra tu dominio. Entonces, si guardamos, vamos a nuestra página, está acá, volvemos al inicio, ahí vamos a tener, ¿no? Registra tu dominio. Hago clic ahí y me manda a esta página. Si yo quiero que aparezca, fíjense que se ha aparecido en la misma pestaña. Yo quiero que aparezca en otra pestaña. Entonces, acá simplemente coloco target y le digo blank. Con eso, control S, voy acá y se abre en otra pestaña, ¿no? Se ha abierto en otra pestaña, como pueden ver. Aquí está mi página y aquí está mi... ¿ok? Pues esa es la idea de los atributos que tienen las etiquetas como tal, ¿sí? Entonces, algo más. Veamos el div en primera instancia, aunque vamos a profundizar en los siguientes vídeos. Si yo coloco un div, ¿ya? Y dentro de este div, yo coloco, por ejemplo, un H1, aunque no debería ser, vamos a poner H2, hemos dicho que solamente un H1 por página. Y aquí vamos a colocar artículos destacados. ¿Sí? Y luego coloco un párrafo y vamos a colocar un texto de prueba con lorem. ¿Sí? Vamos a bajar acá. Y listo. Hacemos un control S. Y lo visualizamos. No vamos a ver nada, nada, no fuera de lo usual. Se está mostrando el H1 y el párrafo como si nada. Si vamos a ver el inspeccionar, vamos a ver que está este div como tal es, ¿no? Un bloque. Ahí está. Y ese div lo que está haciendo es, ¿no? Tiene dentro un H1 y un P. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Simplemente es un contenedor. Y a ese contenedor yo le puedo decir, muéstrate de este color, haz esto y demás. Y esto como una pequeña introducción, digamos, a lo que ya son estilos. Podemos utilizar un estilo en la etiqueta, ¿sí? Colocamos style y aquí vamos a colocar, ¿no?
el atributo y el valor. Yo le voy a decir background color. Este es el atributo. Se coloca dos puntos y ahora el valor, ¿no? Yo le voy a decir, quiero que te veas como de este color. ¿Sí? Control S, nos fijamos y efectivamente, lo vamos a cerrar esto, ese div tiene ese color. Ya esta es una forma de aplicar estilos, en su forma más básica, ¿no? Aplicando el estilo a una etiqueta como tal, ¿ya? La etiqueta es style, el atributo, perdón, es style de la etiqueta div. Cada etiqueta tiene, ¿no? Atributos y uno de ellos es la forma de colocar estilos. Le coloco background color, color de fondo, y le estoy dando este color, ¿no? Que puedo en cualquier momento puedo cambiar, puedo seleccionar de acá, qué sé yo. Esta es la forma. Incluso acá a mi H2 le puedo poner yo, ¿no? También un estilo. Esto en el sentido de que ustedes vean, ¿no? Cómo se trabaja en bloques cada una de estas etiquetas. Y aquí le vamos a colocar, a ver, un nombre o un color. Bueno, a ver este, que no soy muy bueno para los colores. Control S, ya está, ¿no? Esta es la forma de trabajar también con estilos, pero dentro de las etiquetas. ¿Ok? Bien, creo que un video de introducción que les va a servir. Posteriormente vamos a seguir viendo etiquetas, vamos a ver más lo que es CSS ya utilizando los estilos en la cabecera, ya no en la etiqueta, como en este caso. Sí, no es una buena forma de hacerlo. Es muy particular, es muy individual, se podría decir. Es mejor utilizar los estilos si quieren que esos estilos se utilicen en toda esta página, es utilizarlo, es bueno crearlo acá en el hit, o si quieren que se utilice en varias páginas, sí, hacer un archivo externo, guardarlo en CSS y a través de la etiqueta link enlazarlo para que todas nuestras páginas tengan, ¿no?, la misma forma, el mismo estilo, la misma característica, digamos, para todas nuestras páginas. Bueno, un video introductorio. Muchas gracias por su atención. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias.